Ok, muy buenas tardes. Créanme que para mí es un enorme placer estar aquí en la segunda región, la capital de la segunda región, que además es la capital de la astronomía mundial. He estado viniendo aquí a la ciudad de Antofagasta desde hace 20 años, cuando recién empezamos a planear la construcción del Observatorio Cerro Paranal y veníamos a conversar con la gente, a hacer exposiciones públicas y contarles de qué se trata la astronomía. Así que para mí es un honor y un gran gusto estar aquí con ustedes. Ahora, no vengo a hablar de astronomía hoy día. Hoy día voy a hablar de algo ligeramente distinto, el cambio climático. Pero antes de eso me gustaría contarles cómo fue que un astrónomo como yo, astrónomo puro y duro, terminó interesándose por el clima y qué es lo que descubrí cuando fui a mirar en los problemas del clima. Ahí. Esto empezó hace bastante tiempo, cuando empecé a buscar una respuesta a la pregunta que a uno le hace muchas veces. A uno cuando da charlas, digamos, públicas sobre astronomía, hay dos preguntas que siempre se repiten. Una es, ¿han visto ovnis? Y la segunda es, ¿hay vida en otras partes en el universo? Y uno nunca sabe muy bien qué contestar, porque, bueno, yo sí, fíjese, yo pienso que hay vida porque el universo es tan grande, pero resulta que hace mucho tiempo el radioastrónomo Frank Drake escribió una ecuacioncita, que se llama la ecuación de Drake, que está ahí en el pizarrón, que permite estimar cuántas civilizaciones tecnológicas habrían en la galaxia, en nuestra galaxia. El universo tiene miles de millones de galaxias, y la nuestra es una de ellas. Y esta ecuacioncita sirve para ver cuántas civilizaciones tecnológicas hay en nuestra galaxia. ¿Y por qué se interesaba Drake en ese problema? Él se interesaba porque estaba iniciando lo que se llamó después el programa SETI, que era un programa para transmitir señales hacia el espacio y también escuchar con radiotelescopios a ver si podíamos detectar algún tipo de señal inteligente. Entonces él quería calcular cuántas civilizaciones capaces de transmitir señales de radio habrían en nuestra galaxia, a ver si valía la pena o no. Y escribió esta ecuación. Ahora esta ecuación no es más que una formulita que es una multiplicación de números, no tiene ninguna significación más profunda que ella, y es porque la matemática permite decir cosas en forma bastante sucinta, que si yo lo dijera con palabras me demoraría mucho. Fíjense ustedes, los términos de esta ecuación son R estrella, es la tasa de natalidad de estrellas como el Sol en nuestra galaxia. O sea, cuántas estrellas parecidas al Sol nacen cada año en nuestra galaxia. Y eso lo multiplico por la fracción de las estrellas que nacen cada día al año parecidas al Sol que tienen sistemas planetarios. Y eso lo multiplico por el número de planetas de estos sistemas planetarios, de la fracción de la galaxia, etc. Se fijan que se pone larguísimo. Si yo quiero expresar la misma expresión, pero con palabras, fácil escribirla. Pero ahí están no sé si ustedes las alcanzan a leer. El N es el número de planetas que está en la zona habitable, que se define como la parte de la órbita de un planeta alrededor de su estrella, donde el agua puede estar en forma líquida. Entonces eso define una banda. Si está muy cerca de la estrella, el agua se evapora. Si está muy lejos, el agua se congela. Y en una pequeña banda, alrededor de la estrella, el agua puede estar líquida. Eso es lo que se llama la zona habitable, y uno quiere saber cuántos planetas hay en la zona habitable. Después la fracción de todos esos de atrás, en las cuales nace la vida, y los que tienen vida, los que se desarrollan vida inteligente, y los que tienen vida inteligente son los que desarrollan tecnología para comunicarse por radio. Y finalmente el último término, L, es la longevidad. ¿Durante cuánto tiempo una civilización tecnológicamente avanzada está transmitiendo señales de radio? Y esa es la ecuación de Drake. Entonces, cuando uno habla de esto en charlas públicas o también en charlas especializadas, uno empieza por cada término, lo describe. Aquí hay una imagen de nuestra galaxia, la tasa de natalidad de la galaxia son una estrella como el Sol cada 2 años y medio. A algunas personas les sorprende que un número tan grande, tantas estrellas nacen en la galaxia, una cada año, sí, más o menos, una cada 2 años y medio.
esa es la tasa de natalidad, y uno sigue para allá, y finalmente llega a la longevidad y se pregunta, bueno, ¿cuánto dura una civilización tecnológica? Y pone números en esta ecuación, ahí están todos los números que son las mejores estimaciones que uno puede hacer, y llega a que el número de civilizaciones tecnológicas es la longevidad L dividido por 1000. O sea que si una civilización transmite señales de radio al espacio durante 1000 años, esperamos encontrar una, durante 2000 años esperamos encontrar dos, etcétera, etcétera. Y entonces al final, si uno quiere calcular este numerito n, tiene que poder decir cuánto es la longevidad. Y ese sí que no es un problema astronómico, dice uno. Y ahí se lava las manos y dice, bueno, este no es un problema astronómico, no podemos decir más que lo que está escrito ahí. Una cada 1000. Y la única pista que tenemos sobre cuánto dura una civilización tecnológicamente avanzada es la nuestra. No hay otra. Entonces, uno podría pensar, probablemente ustedes tengan opiniones distintas a la mía, pero esta es mi opinión. Ahí abajo dice opinión personal, que en esta pantalla se pierde. ¿Cuáles son los enemigos con los cuales tenemos que batallar para sobrevivir L años? Impactos de cometas o de meteoritos, cambio climático y guerras. Esos son para mí los tres principales, las tres principales causas por las cuales nuestra civilización no podría durar lo suficiente. Y resulta que, curiosamente, los dos de arriba, los dos que están en rojo, tienen que ver con la astronomía. Entonces ya uno no se puede lavar las manos, por lo menos yo pensé que no me podía lavar las manos y que tenía que mirar en mucho más detalle a ver qué decía la astronomía sobre estos temas. No es, en la charla de hoy no es sobre extinciones, sino que sobre clima, pero sabemos que muchas de las extinciones que han ocurrido en la historia de la Tierra, aquí este gráfico llega hasta 542 millones de años atrás, y estos son los varios periodos geológicos, han sido debidas al impacto de meteoritos. Y la más famosa, por supuesto, es esta, la del Cretáceo, que causó la extinción de los dinosaurios, y el meteorito que impactó la Tierra en ese tiempo, que es un meteorito que tenía 10 kilómetros de diámetro, que se llama el meteorito de Chicxulub, porque lo encontraron, el cráter, en la península de Yucatán, en México, y ahora lo van a excavar para aprender más sobre eso. Esa extinción fue un impacto de meteorito. Lo que aparece en este eje que nos está dibujado es el porcentaje de las especies que se extinguieron. 60%, 50%, 40%. Una fracción enorme de las especies, de todas las especies de la Tierra, se extinguieron por estos fenómenos. Después, si quieren, podemos conversar sobre qué está haciendo la humanidad para defenderse de esta amenaza. Pero hoy día vinimos para hablar del tiempo, que es un tema, uno siempre puede hablar del tiempo cuando uno viaja y se encuentra con una persona que no conocen. Hay tres temas que uno puede hablar del tiempo, astrología, toda la gente sabe su signo y se preocupa de eso, y de fútbol. Hoy día estamos hablando del tiempo. Este gráfico, espero que lo vean bien ustedes, yo no lo veo muy bien desde aquí, nos va a acompañar durante toda la charla, así que permítanme pasar un ratito para describir qué es lo que está dibujado aquí. En el eje X está dibujado el tiempo en millones de años atrás. O sea que aquí, hace 5,5 millones de años, 5, 4,5, 4, etcétera, hasta el presente 0, que es hoy. No es más que tiempo. Y lo que está dibujado en este otro eje es la temperatura de la Tierra, relativa a la temperatura actual, que es donde está el 0, esta línea de puntitos. Y el gráfico lo que muestra es que la temperatura sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Durante miles de millones de años ha tenido esta forma de dientes de serrucho, en que es lo único que uno tiene que ver en estos gráficos. A veces la gente se asusta con los gráficos. No, simplemente es como si fuera el gráfico de la bolsa o del precio del cobre, que sube y baja, lo dibuja uno como función del tiempo. Y escritos aquí son las épocas geológicas de los últimos 5,5 millones de años, el Plioceno, que duró hasta 2,5, y el Pleistoceno, que es la época geológica que duró hasta el fin
de la última glaciación y hoy día estamos en el Holoceno. Esos son nombres que usan los geólogos. Lo interesante que pasa aquí es que alrededor de 2,5 millones de años atrás la temperatura bajó por bajo la actual y empezaron estas excursiones cada vez más profundas de temperatura. Cada vez hacía más frío, después se calentaba y más frío, y se calentaba y más frío, y se calentaba. Y eso es lo que se llaman las eras glaciales, las eras del hielo. La película esa, La Era del Hielo, ilustra muy bien qué pasaba cuando se empezaba a calentar la Tierra, se empezaba a derretir el hielo, empezaba a subir el océano. Y sobre lo que quería hablarles hoy día es sobre las eras del hielo. Porque son el término que domina el clima de la Tierra en el último 1.000.000 de años, las eras del hielo. Cada 100.000 años la Tierra se congela, se mantiene congelada durante 100.000 años, después se calienta, se mantiene congelada por 15, 20.000, se vuelve a congelar, perdón, se mantiene caliente, se vuelve a congelar, 100.000 años más, se descongela, se vuelve a congelar, y eso ha sucedido durante el último 1.000.000 de años. Congelamiento, descongelamiento, las eras del hielo. Entonces, si queremos entender el clima, tenemos que entender por qué se congela y se descongela la Tierra, que son cambios enormes de temperatura. Si ustedes se acuerdan del gráfico anterior, la temperatura baja 8 grados durante una era glacial. Entonces resulta que la historia del clima está grabada en el hielo de la Antártica. La Antártica es un continente muy entretenido, es enorme. Fíjense, esta crucecita roja que está aquí es el Polo Norte. Desde aquí de la costa hasta el Polo Norte hay 1.000 kilómetros, más o menos. O sea, es un enorme continente helado, cubierto de hielo. El continente mismo, la roca, está más o menos al nivel del mar. Pero el hielo fluctúa entre 2.500 y 4.000 metros de altura. O sea, hay entre 2.500 y 3.500 o 4.000 metros de hielo sobre el continente. Y entonces resulta que el clima está grabado en el hielo. ¿Y por qué está grabado en el hielo? Porque cada año nieva, la nieve cae sobre la Antártica y va atrapando unas pequeñas burbujitas de aire. Quedan atrapadas en el hielo, burbujitas de aire que la nieve las va aplastando, ¿sí? Y esas burbujitas de aire tienen el registro de cuál era la composición de la atmósfera en ese tiempo. Y por lo tanto, si logramos sacar estos cilindros de hielo, este es un ejemplo, desde el fondo, hasta lo más abajo, vamos a lograr reconstruir el clima hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Esta es una estación internacional, francesa, rusa, norteamericana, en Vostok, y ellos, no sé si alcanzan a leer ustedes ahí, perforaron 3.623 metros de hielo. Y abajo se encontraron con un lago, el famoso lago de Vostok, que es un lago que nunca había, en la historia de la Tierra, o por lo menos mucho tiempo, ha estado en contacto con la atmósfera, con el medio ambiente, y por lo tanto es agua lo más pura que uno puede encontrar, y entonces decidieron suspender la perforación antes de llegar al fondo para no contaminar el lago. Pero entre medio lograron leer el clima de 400.000 años. El esfuerzo se trasladó a otro lugar, otra de estas cúpulas grandes, estas enormes planicies de hielo alto en la Antártica que se llama el Domo C. Y un consorcio italiano y francés construyó esta estación, que se llama la Estación Concordia, y ahí perforaron, ustedes ven ahí, 3.270 metros, 2, y lograron reconstruir el clima de 800.000 años atrás. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, encontraron lo que ya habíamos dicho. El azul es la concentración de CO2 que había en esas burbujitas de aire que estaban en el hielo, y el rojo es la temperatura, el verde es el metano. Y ustedes ven que el CO2 y la temperatura van juntos. Sube el CO2, sube la temperatura. Baja el CO2, baja la temperatura. El efecto invernadero es el que controla la temperatura de la Tierra durante las glaciaciones, por lo menos lo ha controlado durante los últimos 400.000 años, y si uno ve el registro de Concordia,
lo ha controlado, de hecho, en todo el registro, en los 800.000 años, tenemos periodos interglaciales, periodos glaciales que se suceden. Este de aquí son los últimos 140.000 años, y aquí está cuando se terminó la última era del hielo, 20.000 años atrás, y empezó a subir la temperatura en el Holoceno. Este es un paréntesis solamente. Cuando se producen las eras del hielo, el mar baja 120 metros, el nivel del mar baja 120 metros. Toda el agua se congela y queda depositada en los polos. Entonces, hay muy poca agua en la Tierra y el clima es seco, 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 seco. Y además hay gradientes de temperatura enormes porque se afectan las corrientes marinas, y entonces hay unos vientos enormes que llenan la Tierra de polvo y no hay agua, es seco. Y por eso es que nuestros ancestros, los primeros Homo sapiens, tuvieron que salir de África. Y porque uno dice, pero si estos vivían felices en el África, estaban en el paraíso, tenían solamente que levantar la mano y recoger la fruta. ¿Por qué se fueron al norte, donde estaba helado? Y se fueron al norte siguiendo el agua, básicamente, porque no había agua en las regiones ecuatoriales. Y de ahí entonces salió la humanidad, pero sabemos que el Homo sapiens partió en África y luego se repartió por todo el mundo. Ahora, resulta que las glaciaciones tienen que ver con la astronomía. Y les voy a contar por qué. Hay esto que se llama los forzamientos naturales del clima, son las causas que hacen que cambie básicamente la concentración de CO2 en la atmósfera. Este es algo que todos aprendemos en la escuela. Las estaciones son básicamente un evento astronómico, ¿verdad? Se producen porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto a la eclíptica. Hoy día está inclinado en 23 grados y medio, y eso significa que en el verano los rayos de sol llegan directamente al hemisferio norte, si el hemisferio norte es el que está mirando hacia el sol, o al hemisferio sur, si es el que está mirando hacia el sur, así. Y eso es lo que producen las estaciones. No es que la Tierra se acerque y se aleje del sol. No es eso, sino que es la inclinación del eje. Pero resulta efectivamente que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica, es ligeramente elíptica. En esta animación está horriblemente exagerado para mostrar el efecto. Y lo que pasa es que cuando la Tierra pasa cerca del Sol, lo que llama el perihelio, va más rápido, y cuando está más lejos del Sol va más lento. Vale decir, la duración del verano es distinta en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Es una diferencia muy pequeña, pero resulta que tiene influencia sobre el clima. Y además sucede que el eje de rotación de la Tierra no está fijo en el espacio, sino que tiene dos movimientos. Un movimiento que es así, que se llama la precesión, y un movimiento que es así, cambia el ángulo del eje de rotación, que se llama la nutación. Les voy a mostrar una animación que muestra este efecto. Esto se llama la precesión de los equinoccios. El rojo es el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y el verde es el plano del ecuador. Y lo que hace el eje de la Tierra hace eso. Describe ese movimiento, no está fijo. Y, por supuesto, el lugar donde apunta el eje de rotación, lo que llamamos el polo, cambia, de manera que no siempre el polo norte estaba donde está la estrella Polaris, sino que hay ese movimiento que está descrito ahí. Ahora, el astrónomo serbio Milankovitch propuso entonces que estos ciclos de la rotación de la Tierra son responsables por los cambios del clima y que deberían verse en los registros del clima. ¿Y cuáles son estos ciclos? Bueno, son los que hemos dicho. La precesión, que tiene un periodo de entre 19.000 y 24.000 años. La nutación, esto que cambia el ángulo, que tiene un periodo de 41.000 años, y el ángulo cambia entre 21 grados y medio y 24 grados y medio. Actualmente es de 23 y medio. Y por último, la excentricidad, que también cambia. La órbita se hace más elíptica o más circular, con
con dos periodos, tiene el periodo de 100.000 años y 413.000 años. Esos son lo que se llaman los ciclos de Milankovitch. Y entonces si uno va a mirar en el clima, tenemos el registro del clima, queremos ver básicamente cuáles son los periodos que aparecen allí. Y para eso hay una técnica que se llama el periodograma. No es del caso de escribirla aquí, pero hay una técnica matemática que permite ver cuáles son las frecuencias con que se repiten cambios de temperatura. Aparecen, efectivamente, aparece los ciclos de Milankovitch, aparece la precesión, aparece la nutación y aparece el ciclo de 100.000 años de la elipticidad. Entonces, lo que uno podría hacer es usar esta teoría de Milankovitch para predecir el clima. Y aquí están los cálculos, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero la línea negra de abajo es el cálculo que uno hace multiplicando todos los de arriba y calcula la cantidad de energía solar que llega a la Tierra a 65 grados al norte en el verano. Esa es una medida posible de cuánta energía solar está llegando a la Tierra, y esa energía solar tendría que ser la que está movilizando o haciendo cambiar el clima. Y es esta línea que está aquí. Es el cambio de insolación. Y no sé si se ve aquí, pero si ustedes miran en el gráfico de la elipticidad, van a ver que la elipticidad varía entre 0 y 0,05, y aquí está la escala, es prácticamente redondo, la diferencia es muy pequeña. Entonces veamos qué pasa. Si uno hace un estudio de periodos de lo que predice la teoría de Milankovitch, se encuentra con que el periodo de 100.000 años no aparece. Vale decir, los forzamientos astronómicos no son la causa de las glaciaciones. No hay señal a 100.000 años. Tenemos las señales que están aquí, 20.000, 40.000, pero no tenemos la señal de 100.000. O sea, las glaciaciones aparentemente no están causadas por forzamientos astronómicos, sino que otra cosa. Y aquí entramos ya en áreas técnicas bastante detalladas, pero aquí hay un pequeño resumen de los sistemas dinámicos que pueden ser lineal. Lineal es cuando la respuesta a un cierto estímulo es proporcional al estímulo. Aquí hay una tablita que hice yo para ilustrar esto, con la constante C es igual, o sea que si la respuesta es 2 veces el estímulo, estas son el estímulo y esas son las respuestas. Si es cuadrático ya empieza a ser no lineal, cambia mucho más rápido la respuesta con el estímulo, exponencial muchísimo más rápido aún, y abajo hay lo que llamamos un sistema caótico. Un sistema caótico, contrariamente a lo que la gente piensa, no es una cosa completamente desordenada, un despelote total. El caos es una especie muy especial de orden, que se caracteriza porque ser completamente impredecible, ¿vale? Es decir, si yo el estímulo, que más adelante lo voy a llamar condiciones iniciales, la cambio por una fracción insignificante, fíjese, ahí hay un 1,000001, me da un resultado 1000, y si cambio ese estímulo por prácticamente nada, me da un resultado 0,1. Es decir, el estímulo se pierde la relación entre la respuesta y el estímulo. No somos capaces de predecir cómo se va a comportar un sistema caótico. Y lo que estamos viendo aquí es una respuesta caótica del clima de la Tierra a algún tipo de estímulo, que seguimos pensando puede ser estímulo astronómico, porque si uno lo piensa, no hay otro estímulo que uno pueda pensar que esté haciendo variar el clima de la forma como uno ve durante las glaciaciones. Déjeme, es bonito, hay en el internet ejemplos de este mismo péndulo, pero en realidad no el cálculo matemático del péndulo, sino que el péndulo en verdad. Este es un péndulo doble que muestra caos. Un sistema tan sencillo como un péndulo doble se comporta en forma caótica. Es decir, no solamente no puedo
predecir las trayectorias que va a seguir el péndulo, sino que además si yo cambio las condiciones iniciales un poquitito, nada misma, esto que el aleteo de una mariposa en Hawái produce una tormenta en Nueva York, es el caos. Si los cambio las condiciones iniciales un poquitito, el péndulo va a hacer una trayectoria completamente distinta. Y esta trayectoria que describe, digamos, la parte caótica del sistema, que es el segundo péndulo aquí, lo que se llama normalmente una órbita. Ahora, resulta que estos sistemas caóticos muestran lo que se llaman atractores. A veces las órbitas se quedan pegadas alrededor de puntos específicos. Y el sistema hace así, después se va para acá, después se hace para allá, y se queda pegada en un atractor. Y esos atractores son muy interesantes porque forman unas figuras preciosas. Si el atractor es fractal, se lo llama atractor extraño. Eso es simplemente nomenclatura. Y hay figuras maravillosas que se pueden construir con sistemas relativamente sencillos. Yo quería mostrarles nomás algunos ejemplos del extraño arte de los atractores extraños. Ese es uno. Este es el atractor de cielo azul. Este se llama el de las neuronas. En fin, hay atractores. Lo que sí vemos en estos modelos, uno puede construir entonces un modelo de algún tipo de oscilador caótico, como el péndulo doble o algún otro tipo, figuras matemáticas, que están forzados, obligados a oscilar de una cierta forma, por la precesión y la nutación, por los forzamientos astronómicos. Y cuando uno hace eso, lo que tiene que modelar es efectivamente la cantidad de CO2 y otros gases invernaderos, por supuesto, que hay en la atmósfera, porque sabemos, este es un trabajo exquisitamente preciso que compara en amarillo la concentración de CO2 y en rojo la temperatura. Ustedes ven que la temperatura y el CO2 son prácticamente uno solo. Y entonces uno hace estos cálculos. Normalmente hay dos parámetros que son fundamentales para controlar el CO2 en la atmósfera, que son la salinidad del mar, que controla estas corrientes que transportan calor alrededor de la Tierra, y la vida en el mar. Porque la vida, los organismos vivos que hay en el mar consumen muchísimo carbón para fabricar caparazoncita, y entonces controlan el ciclo del CO2. Y si uno construye estos modelos, encuentra que efectivamente son generalmente caóticos. Todas estas regiones caóticas tienen soluciones completamente predecibles, pero hay puntitos donde se pueden encontrar soluciones que no son caóticas, y en que el clima entonces oscila con una frecuencia que es proporcional a una fracción, a un número entero multiplicado por la frecuencia del estímulo que lo fuerza. Que habíamos visto, habían frecuencias de 20.000 años y de 40.000 años. Entonces uno puede recuperar el periodo de 100.000 años de las glaciaciones usando este tipo de modelos. Pero los modelos son bastante groseros. O sea, efectivamente, podemos explicar las glaciaciones como si el sistema atmósfera, que es tratado como un oscilador caótico, responde a un forzamiento astronómico. Sí, recuperamos las eras glaciales, pero no somos capaces de predecir el clima con estos modelos. Son demasiado aproximados. Esta es la historia del clima de los últimos 20.000 años en la Tierra. Lo que está graficado aquí es la concentración de CO2, y ustedes ven que fue subiendo, evolucionó y llegó a un punto al principio de la Revolución Industrial, en 1769, en que la concentración de CO2 se disparó. Y subió del nivel de 280 que estaba al final del periodo glacial a 380 y ha seguido subiendo. Vamos a conversar de eso también. Entonces, si queremos saber qué hace esa subida de CO2 en el clima de la Tierra,
no podemos usar estos modelos de glaciaciones porque no son suficientemente precisos. Una cosa que podemos hacer es ir a buscar en los registros antiguos y ver cuándo en la historia de la Tierra el forzamiento astronómico, vale decir, la cantidad de energía del Sol que llegaba en el hemisferio norte el 21 de junio, era parecida a lo que está llegando ahora. Y hay dos periodos anteriores que son muy similares, y si uno hace el ejercicio de superponer, uno de ellos, el número 19, lo superpone exactamente de manera que tenía casi la misma configuración, las mismas constelaciones, la misma configuración astronómica de rotación, nutación e insolación, que es lo que está aquí arriba. Si ustedes miran eso, ven, yo aquí sí que no lo alcanzo a ver, espero que lo alcancen a ver ustedes, el cuadro abajo que está en azul, que muestra la concentración del CO2. Y la que está abajo es la concentración de CO2 histórica. Y la de arriba es la concentración de CO2 que tenemos actualmente en la Tierra. Y ahora lo que hicimos fue eliminar los efectos astronómicos porque lo hicimos coincidir. Y lo que vemos es que si no hubiese CO2 producido por la industrialización, CO2 antropogénico, si no hubiese en la atmósfera de ese CO2, entonces ya tendríamos que haber entrado en la próxima era glacial y ya la temperatura tendría que haber bajado en 2 grados, aproximadamente. Y no ha bajado en 2 grados, más bien ha subido 2 grados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice una cosa muy interesante, que sí, la emisión de CO2 industrial, antropogénica, puede ser problemática, pero nos está ayudando a mantener el veranito en la Tierra, porque si no, ya hubiéramos entrado en la siguiente era glacial. Pero el CO2 ha seguido subiendo, y en mayo del 2013 alcanzó a 400 partes por millón en la atmósfera. Y nunca antes en la historia de la Tierra, medida a través del hielo u otros indicadores, por lo menos nunca antes en el último 1.000.000 de años se habían registrado estos niveles de CO2 en la atmósfera. Es algo que no habíamos visto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿podremos encontrar en otras etapas de la Tierra momentos en que el CO2 era 400 y cómo era el clima ahí entonces? Y resulta que existen periodos en que la Tierra tuvo eso, pero no fue hace, bueno, digamos, no fue en el Pleistoceno, sino que fue en el Plioceno. Y por una de esas situaciones extraordinarias, existe un lago en Chukotka, yo les voy a contar dónde queda Chukotka, que tiene grabado en el fondo de este lago, en los sedimentos lacustres en el fondo, ahí va cayendo polen, va cayendo carbonatos de seres vivos, y ahí en esos sedimentos está grabado el clima de la Tierra del Plioceno. Ahí esta fotografía aérea muestra dónde está Chukotka. Está prácticamente, como diríamos en Chile, donde el diablo perdió el poncho, al final de Rusia, en la parte ártica, casi en el estrecho de Bering. Y allí está este lago que se produjo por el impacto de un cráter, de un meteorito. Ese lago es un cráter de meteorito. El meteorito impactó ahí hace 3.6 millones de años y tiene una gracia especial, y es que nunca ha estado debajo de un glacial. Aquí dice un glaciar, pero debería decir un glacial. Y eso es notable porque nosotros sabemos lo que le hacen los glaciales a lo que está debajo. Básicamente lo pulverizan. Y entonces en los sedimentos, en los depósitos sedimentarios, ahí está grabada la historia del clima, si uno la pudiera leer, porque está grabada en forma de polen. En fin, es un trabajo muy fino leerla, pero la pudieron leer. Y esto es lo que encontraron. Los geólogos siempre hacen estos gráficos tan complicados que son difíciles de ver, por eso los anoté ahí. El de arriba muestra la temperatura, y lo que ellos encontraron es que la temperatura era entre 6 y 8 grados más alta que ahora.
El siguiente muestra la concentración de CO2, que era de 400 partes por millón. O sea, exactamente la misma cantidad de CO2 que tenemos abajo. Y el último de abajo, el rojo, muestra el nivel del mar. Y el nivel del mar estaba 10 o 15 metros más alto que ahora. No sé si ustedes pueden dimensionar lo que sucede cuando el mar sube 15. Olvidémonos de Antofagasta, por lo menos de la parte costera, se inundaría completamente. Entonces, tenemos un registro en el clima de la Tierra de qué es lo que pasa cuando hay 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Es bastante aterrador. Como dicen aquí estos, míralo por el lado bueno. El Dow Jones subió 30% este mes. La verdad es que yo a este problema del CO2 no le encuentro el lado bueno. No cabe ninguna duda hoy, ni a los científicos, los paleoclimatólogos, los que estudian la historia del clima en la Tierra, o a la gente que hace modelos climáticos para predecir el clima a corto y mediano plazo, que el calentamiento global que estamos viviendo ahora es de origen antropogénico. Es debido a las grandes cantidades de CO2 que hemos inyectado en la atmósfera. Eso está fuera de discusión. Lo que podemos discutir ahora es la adaptación, cómo nos adaptamos a lo que va a pasar, porque va a pasar, y la mitigación es cómo nos las arreglamos para que no siga creciendo el CO2, porque si sigue creciendo, las cosas se van a poner solo peor. Porque el nivel de 400 partes por millón en la atmósfera ya lo tenemos ahora. No es que sea algo que va a pasar mañana. El clima ya cambió y ahora tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que hacernos cargo mediante políticas públicas, mediante leyes. Curiosamente, casi anecdóticamente, mirando lo que se está haciendo en el mundo para enfrentar los problemas de cambio climático, uno se encuentra con que los centros de estudio de cambio climático que hay en las grandes universidades del mundo están en las facultades de leyes. O sea, están ya pensando en las regulaciones, en las leyes, en los cambios que van a tener que introducir en las políticas de comercio para poder hacerse cargo de este problema. Este es un problema que ya está aquí con nosotros y más vale que nos hagamos cargo de eso, porque si no nos hacemos cargo, nos pueden pasar cosas como que nos sorprenda el cambio climático y de repente se produzcan sequías que duran décadas, seguidas de inundaciones que son rapidísimas y si el clima se pone caótico quiere decir que va a llover aquí en la casa del lado, pero en mi casa no llueve. O sea, es una situación que no podemos controlar, pero que sí podemos formular políticas públicas para hacernos cargos de ello, para adaptarnos. Y eso es todo lo que quería contarles. Muchas gracias.